Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 16 de febrero, en este feriado la novedad es que la CGT confirmó que habrá paro general el día que se trate la reforma laboral en diputados, en una semana en la que el gobierno también juega a todo o nada para aprobar y darle la sanción definitiva en el Congreso a la reforma laboral más regresiva desde por lo menos la dictadura y también, por supuesto, al mismo tiempo los cuestionamientos que seguirán y que ya estamos recibiendo nosotros incluso también en nuestra audiencia y demás sobre la estrategia de la Central Obrera, que no es la única, ¿no? Porque también al mismo tiempo hay otros sectores del sindicalismo que decidieron movilizar, además de parar, algo que ya pasó la semana pasada, así que de eso nos vamos a ocupar. También de los cambios que podría haber y en qué tiempos, si es que existen, a ese proyecto. El gobierno dice que modificará el artículo de las licencias por enfermedad de la reforma laboral. Y también, de alguna forma, cómo los protagonistas de la avanzada del gobierno empiezan a hacer noticias por otras razones. La vimos a Patricia Bullrich, también en un show muy personal, muy propio, que, según han contado, le está molestando a algún sector del gobierno. Aquel show, sin ir más lejos, de Patricia Bullrich con un video en Twitter con la música de Madonna de fondo, ¿no? Y como siendo ella la superheroína de la reforma laboral, empieza a generar algunas dudas. Y también las novedades de Sturzenegger, un millonario contrato de Cancillería con la esposa de Sturzenegger, algo revelado tremendo por la agencia NA. De eso nos vamos a ocupar también. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y empezamos a resumir. La CGT confirmó hoy, aunque no es oficial todavía, pero sí dejaron trascender, que habrá paro general para el día en que se trate la reforma laboral en diputados. Se haría este jueves o hay una posibilidad de que sea el miércoles 25, según los tiempos y según cuándo el gobierno logre avanzar con los dictámenes y las firmas necesarias para tratar en el recinto de diputados e ir por la sanción definitiva de la reforma laboral. Está supeditado el día del paro al día en que diputados sesione para tratar la reforma. Por lo tanto, es muy probable que sea este jueves, podría ser también la semana que viene. Por ahora, no habrá movilización. Por ahora, al menos, lo que trascendió es paro sin movilización. La decisión se va a ratificar mañana martes. Hoy hubo una reunión, un Zoom de urgencia entre la mesa chica de la Central Obrera. Y el día miércoles, este miércoles, a las 11 de la mañana, la CGT va a realizar una conferencia de prensa en el edificio ahí de Azopardo, en el viejo edificio de la CGT, para anunciar los detalles. Pero en principio entonces sería paro para el día en que se trate la reforma laboral en diputados, sin movilización y sin transporte, porque de la reunión de hoy, de la reunión virtual de hoy, participó la UTA, que venía con una estrategia diferenciada de la central sindical. Recordemos el último paro, por ejemplo, el del 10 de abril, hubo paro general, pero la UTA no adhirió, entonces había transporte público. Y eso, particularmente en la ciudad, en el área metropolitana de Buenos Aires y demás, se siente. Se desinfla una huelga general cuando hay transporte porque la gente, la que tiene que ir a trabajar, va a trabajar igual, ¿no? Y en ese momento la excusa que puso la UTA fue que estaban en el medio de una conciliación obligatoria que no Sí. bueno, ahora también está la conciliación obligatoria. Bueno, por eso. Y también es muy particular que esto lo haya decidido la CGT medio de urgencia, porque también por abajo están pasando cosas y en otro sector del sindicalismo de alguna forma le van planteando a la conducción de la CGT o no necesariamente una ruptura, pero sí una estrategia diferenciada que es muy notable de la pasividad de la cúpula de la central. Entonces, por ahora, no habría movilización, dicen en la CGT, por las dificultades para trasladarse y para evitar el show represivo de Bullrich. Eso no lo van a lograr evitar porque a la plaza sindicatos y especialmente organizaciones sociales y políticas de izquierda van a ir, por lo tanto, la posibilidad de que haya otra vez un show represivo del gobierno nacional
está al caer porque además sucede todos los miércoles. Y es al contrario, digamos, esto lo decimos siempre, ya todo el mundo lo sabe, cuando la movilización está convocada por la CGT, cuando moviliza la CGT es justamente cuando no hay represión por la masividad generalmente que ocurre. Entonces es exactamente al revés, es dejar solo nuevamente, como pasó la semana pasada, a un montón de gente que sí quiere movilizar y que no está cubierta de alguna manera por, digamos, esa protección que tiene cuando moviliza la CGT. Bueno, en principio la CGT priorizaría mostrar la mayor contundencia posible de una medida de fuerza sin transporte, pero sin movilizar el día en que el Congreso sesione. Eso es problemático porque desmovilizás el día en que se trata en el Congreso la reforma laboral, ¿no? En lugar de presionar en la calle, ¿no? Bueno, en la CGT dan como un hecho la adhesión de la UTA, por lo que el día de la huelga no habría colectivos. Sin embargo, por lo menos por ahora no es oficial. Desde el gremio del transporte automotor todavía no lo confirmaron, pero como participaron de la reunión de hoy, se supone que va a estar. Sería clave también la posible adhesión de la UTA, ya que de esa manera no habría colectivos y el paro podría tener más impacto, un impacto real al que hemos visto en otros momentos cuando no adhiere la UTA, ¿no? Recordemos el caso del 10 de abril, ¿no? 10 de abril del año pasado, 2025, la CGT llamó a un paro general, el tercero en el mandato de Milei, pero la UTA estaba en periodo de conciliación obligatoria, como decía Gaby, una conciliación obligatoria medio buscada incluso en ese momento por la UTA, justamente para tener la excusa de no adherir. La UTA no adhirió, hubo colectivos, hubo transporte y eso le restó fuerza a la medida. Bueno, en paralelo continúan las negociaciones, mientras tanto, según dicen desde la CGT, con los diputados de los bloques dialoguistas para tratar de aplicar cambios en la reforma que el gobierno ya da como un hecho y que cree que tiene los números para avanzar. Eso, por un lado, la CGT. Por otro lado, el Frente Sindical, que conforman la Unión Obrera Metalúrgica, las 2 CTA, ATE, los aceiteros, pilotos, entre otros sindicatos y otras organizaciones, convocaron a un paro general con movilización, al igual que la semana pasada. Hablábamos acá con Daniel Jofra, entre otros. Los docentes también, los docentes, desde UTE, todos. sí. No, y se siguen sumando sindicatos, no solo al paro, sino a una movilización para el día en que se trate este proyecto. Pero bueno, hoy hubo un encuentro de manera virtual y medio urgente, convocado el fin de semana, esta mañana, a las 11 de la mañana, ahí con los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello, que viene de Camioneros, Jorge Sola, del Seguro, y Cristian Jerónimo, que viene del Sindicato de los Empleados del Vidrio. Tengo la sensación ya medio sin margen para seguir resistiendo la presión de su propia interna, ¿no? De los otros sindicatos que sí están movilizados, que sí hacen huelgas y que sí están tratando de combatir en serio la reforma laboral, y también de sectores sociales que le vienen reprochando a la CGT que su único interés pasa por la defensa de intereses corporativos, ¿no? Las cajas sindicales y demás. Y si esa es la interpretación o el diagnóstico que tiene la CGT, bueno, un paro sin movilización para el día en que se trata la reforma laboral parece más una medida de fuerza que tenés que hacer que una medida de fuerza que haces para generar cambios o condicionar el tratamiento de la reforma laboral. Porque si no, ¿cuál sería la alternativa? Por ejemplo, paro general el día anterior. Tal cual. Y movilización el día en que se trata la reforma en el Congreso. Sí, por ejemplo. Incluso, digamos, o paro y movilización el mismo día. Paro, movilización el mismo día o paro el día anterior, movilización con un paro, digamos, por ejemplo, después del mediodía para, insistimos siempre, darle cobertura a la gente que quiera poder participar y que, digamos, no tenga quilombos en sus trabajos. Bueno, este fin de semana habló Cristian Jerónimo, que anticipó que están dadas las condiciones y que empieza a tomar color, decía el fin de semana, un paro general contra la reforma laboral. A ver. Mirá, Darío, yo creo que los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, esta reforma negativa para los trabajadores y el pueblo en general. Así que yo creo que va a tener una gran adhesión, una huelga general, y va a demostrar el descontento no solamente de este proyecto de ley, sino del rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina, que no incluye a la mayoría de los argentinos, como te decía. Bueno, ahí estaba con Darío Villarro en la charla, ¿no? En Radio 10. Está tomando color, ¿no? Es como... tiene todos los colores juntos. La necesidad de un
plan de lucha contra una reforma laboral tan regresiva. Además que tomando color ya viene pintada de colores, es de un todos los colores. arcoíris, maestro. Es un Ya arcoíris hace un rato es un arcoíris. Bueno, el ala dialoguista, por decirlo de alguna manera, que siempre existe en la CGT y siempre existió con todos los gobiernos, impuso la idea, por lo menos hasta ahora, de que no era el momento para un paro, ¿no? Apostando a una negociación de último minuto en el Senado en su momento, o ahora en diputados, para que, lo que sea. Finalmente todo eso no dio sus frutos, porque en todo caso negociar no está mal, dialogar no está mal. El tema es que obtenés a cambio. Si de la negociación no sale nada a cambio, entonces no es más que complicidad o una especie de estrategia defensiva que nada defiende, ¿no? Vas con una estrategia defensiva de diálogo y te llenan la canasta de goles. Entonces, ¿dónde está el diálogo? O simplemente negociás, digamos, para tu propia caja, que no está mal. Lo que pasa que después tenés otro montón de cosas que sigue perjudicando a la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores y a las que o a los que nadie está representando. Sí, por eso están como administrando el conflicto, ¿no? Por cierto, es algo que históricamente hace la CGT. Se administran conflictos. Bueno, ¿de qué forma? A veces de forma más combativa, a veces de forma más dialoguista, según quién gobierna, según quién está al frente de la CGT. Esto siempre sucedió, lo hemos charlado, pasó en los 90, pasó durante el gobierno de Macri, pasó, en general sucede. El tema es que obtenés a cambio del diálogo. Si no obtenés nada, bueno, entonces tienen razón los que dicen no hay nada que dialogar con este gobierno, hay que ir a un plan de lucha. Ese sector, el del sector más dialoguista, tiene entre sus figuras a Andrés Rodríguez de UPCN, que fue incluso hasta elogiado públicamente por Patricia Bullrich, por la forma en la que se lleva adelante las negociaciones y las conversaciones, no como otros, dijo, algo así como en referencia a Rodolfo Aguiar de ATE, el otro sindicato de estatales. Héctor Daer de Sanidad, considerado un poco el mentor de Jorge Sola, y Gerardo Martínez de la UOCRA, que es cercano a Jerónimo, ¿no? El otro de los secretarios generales de la CGT. Hoy habló Andrés Rodríguez a la mañana anticipando también una posible medida de fuerza. A ver. Forma laboral, estamos en comunicación con Andrés Rodríguez. Andrés es secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación, más conocido como UPCN, uno de los dos sindicatos de los trabajadores del Estado Nacional. Andrés, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, a ver, hoy hay una reunión por Zoom de la CGT respecto a ver que si toman una medida de fuerza para esta semana o no. ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Es posible que se tome una medida de acción directa porque realmente el resultado de las modificaciones importantes de esta subllamada modernización laboral deja mucho que desear frente a la quita de derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores. Por eso hay una reunión de esta naturaleza bastante urgente como para decidir una acción directa. ¿Y por qué no se hizo la semana pasada esto cuando se trataba en el Senado? Porque había sectores, había gremios que lo pedían, por ejemplo la UOM o ESMATA, que pedía una acción directa, no solamente... Se esperaba también que a partir del pase a diputados se pudiera seguir generando alguna suerte de espacio de negociador. Lamentablemente la posición del gobierno es por un problema de imagen política, digámoslo así, querer sacarlo cuanto antes. Sin ya una ley tan importante como supuestamente todos dicen, tendría que requerir mucho debate y muchísima lógica de todos los sectores involucrados para que realmente pueda tener consenso, pero así como está, no va a tener ningún consenso. Bueno, esa es la posición de los dialoguistas, ¿no? Realmente, como que sí, de alguna forma necesitar más evidencias de que la reforma laboral no es en favor de los trabajadores y que ni dialogando ni conversando ni nada lograron obtener a cambio alguna modificación sustancial de la reforma que propone el gobierno. La idea de no quemar las naves y dejar una puerta abierta para la negociación, la verdad que en este contexto, con este gobierno que tuvo la ley bases, que fue prácticamente una reforma constitucional, que tuvo el decreto 70-2023, realmente es, o yo no sé si es de una ingenuidad absoluta o ya de un cinismo extraordinario. Mira, al mismo tiempo creo que advierten que algo está pasando por debajo y por eso es que han convocado a esta reunión y han anunciado que va a haber paro general con las características de las que hablábamos recién. Creo que eso lo advierten, ¿no? Porque evidentemente ven que por abajo hay demanda, hay una tensión. El otro día se vio en la plaza que había una convocatoria, que incluso después de la represión hubo sectores que volvieron a la plaza. Es decir,
hay un reflejo histórico, además, en la sociedad argentina de lucha. Por ahí no en este momento como, qué sé yo, en otros momentos históricos más combativos y que tenemos en este momento la sensación de, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que el gobierno pueda avanzar con semejante reforma sin que se genere una reacción social. Sin embargo, hay reflejos y el otro día se observaron en la calle esos reflejos. Hubo una fuerte movilización de otros gremios, de otros movimientos sociales, de jubilados, de estudiantes, de partidos de izquierda, y la cúpula de CGT mantuvo silencio. Incluso participó de una manera muy diluida, con la estrategia de que se diluyera la participación de la CGT en esa movilización. Casi una convocatoria formal para estar, ¿no? Por eso la conducta de la dirigencia de la CGT generó la reacción de un grupo de gremios CGTistas que, liderados por la UOM, que conduce Abel Furlan, armaron un nuevo agrupamiento de sindicatos, tanto CGTistas como de la CTA, que se llama Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, que son quienes salieron a la calle el pasado miércoles acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que ya habían estado el martes en Rosario y el jueves anterior en Córdoba, y que incluso analizan por estas horas ir a la provincia de Tucumán, ¿no? Provincia hoy gobernada por el peronista con peluca, Osvaldo Jaldo. Bueno, durante el fin de semana habló Furlan y cuestionó con dureza al sector de los dialoguistas de la CGT, volvió a presionar a la central para que convoque una huelga general, contó que el secretariado de la UOM le dio mandato de exigir a la central un paro nacional con movilización para el día en que la reforma se trate en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos a Furlan este fin de semana. Que en el día de ayer el oficialismo empujó muy fuertemente para convocar a una reunión de comisión para el día miércoles 18. Sí. Y con toda la intención de que la Cámara de Diputados lo trate el jueves 19. Alertado de esta situación, nosotros hemos hecho una reunión de nuestro Secretariado Nacional y hemos decidido ir con un mandato a la Confederación General de Trabajo a exigirle un paro con movilización. Y nosotros hemos decidido como organización un paro a partir de las 10 de la mañana, como lo hicimos el otro día, porque creemos que esto se puede resolver favorablemente para los trabajadores. ¿Para cuándo? ¿Para el jueves 19? ¿Paro general están pidiendo? Para el jueves 19, que es donde se va a tratar en diputados esta ley. Porque mirá lo que están haciendo, lo están haciendo muy rápidamente para dejar resuelto este tema, porque saben que cada hora que pasa, el pueblo, los trabajadores advierten de que sí, que teníamos razón, de que esto es totalmente regresivo, de que ahí no hay nada para los trabajadores. Y saben que en algún momento lo que parecía que era un hecho consumado o una decisión de la sociedad de aceptar por más del 60% una reforma laboral, hoy ya no es así porque la gente se empezó a dar cuenta de que eso es pérdida de derecho absoluta para los trabajadores, es la transferencia más importante de los sectores de trabajo hacia los sectores más concentrados de la economía. Si la CGT no convoca un paro para el día en que se trate la reforma laboral, tendremos que entender que la negociación fue mucho más allá de lo que entendíamos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Dice, Abel Furlan había hablado con Gabriel Sued este fin de semana en Futurock. Bueno, el paro parece que va a estar. Lo que no habrá es movilización ni transporte. Entonces, la interpretación que ya están haciendo algunos sectores del sindicalismo más parado de manos es otra forma de desinflar la protesta. Está bien, te haces un paro para ese día, pero no convocas a la plaza y no, justo para este paro, la UTA adhiere y te desinfla la convocatoria, te desinfla la posibilidad de llegar cubierto a una protesta en el Congreso el día en que se trata la reforma laboral. Cuando igual va a haber gente, igual va a haber show represivo, igual va a haber organizaciones sindicales, políticas y sociales en la plaza. El viernes, acá hablamos con Daniel Jofra de Aceiteros, también, junto con Furlan, uno de los que viene así impulsando acciones y medidas de fuerza y que vienen recorriendo el país también y teniendo sus conversaciones con gobernadores, con diputados, con senadores. Aunque haya sido acá, fue el viernes y un poco le da el clima junto con lo del Furlan a lo que hoy anuncia la CGT, ¿no? Como desde otros sectores del Frente de Sindicatos Unidos venían empujando una definición de la CGT. Así que vamos a repasar un minuto de lo que dijo Daniel Jofra, que aseguró que también se está dispuesto al diálogo, pero que la herramienta es la huelga. A ver. En diciembre del 2023, viendo de que no había oposición y que después de 2 años todavía no lo sigue habiendo, una posición consolidada, ¿no? Después sí hay la rosca política en Buenos Aires y en Capital, como si sería el país. Claro. Y si hay los sectores productivos están en el interior.
Yo decía que era la oportunidad histórica que tenía la CGT de ser la verdadera oposición político-sindical. Pero no para armar un partido, sino para hacerle frente a lo que se veía venir, de que era una reforma agresiva y totalmente regresiva. Bueno, y no se dio. Evidentemente no hay hoy compañeros, en su gran mayoría, dentro de la CGT que quieran eso. A ver, vos decís, yo estoy dispuesto al diálogo, ¿y qué? ¿No haces nada para que se dé el diálogo? Si yo hubiese estado dispuesto al diálogo hace 20 años atrás, todavía hubiésemos seguido siendo pobres trabajando en las multinacionales. Si yo siempre yo estoy dispuesto al diálogo, hoy estoy dispuesto al diálogo, pero mi herramienta para defender a los trabajadores es la huelga. Es decir, si las empresas vienen a mí y me dicen, no te vamos a dar nada, ¿qué voy a decir? Si yo sigo manteniendo el diálogo, sí, sigo manteniendo, pero mientras tanto hago huelga. Después que te dicen, no, con huelga nosotros no hablamos, y si antes tampoco hablaba. Bueno, claro. Si no querés hablar, no hablé, ¿qué querés que te diga? Claro. Vamos a ver cuánto aguanta vos y cuánto aguantamos nosotros. Eso es lo que hay que plantear. Daniel, en ese sentido, bueno, ahí está, Daniel Joffre. Qué claridad, qué claridad. Bueno, es que es la claridad de los que tienen decidido que hay que enfrentar al gobierno. Pero además, punto, ¿no? Lo que plantea es eso, digamos, vos no podés, digamos, dejar de lado una herramienta tan fundamental como es, digamos, el paro dentro de un plan de lucha para forzar justamente a ese diálogo, a esa negociación. Es ahí donde, si no, cada vez vas perdiendo más fuerza. Y ya no tenés, digamos, llegás a un diálogo, en todo caso, si es que se llegara, muy desequilibrado. Eso es lo que está diciendo Joffre, ¿no? Esa es nuestra herramienta. Sí, no está claro todavía, a ver, sinceramente, incluso siendo críticos de la CGT y demás, todo lo que quieran, incluso diciendo que el problema no es la CGT, sino algunos dirigentes sindicales, el sindicalismo es súper necesario, que las organizaciones sindicales son necesarias, que una CGT es necesaria, porque para no confluir, ¿no?, en un punto de contacto con los que por derecha dicen los sindicatos no sirven para una mierda, la CGT hay que destruirla. O sea, para no coincidir con Sturzenegger desde otro lado, ¿no?, en que hay que reventar a los sindicatos. Incluso así, no queda del todo claro qué espera la CGT que suceda entonces, ¿no? ¿Qué pretenden? ¿Que haya modificaciones de último momento, que entren medio sobre la hora y que de repente la reforma laboral no sea mágicamente regresiva y que atente contra los derechos de los trabajadores? La verdad que no, claro, están esperando que digan, no, bueno, está bien, la verdad que reflexionamos, la vamos a retirar. Vamos a retirar este proyecto de ley. No va a ocurrir eso. No parece posible, ¿no? No va a ocurrir Mientras eso. tanto, estos sindicatos, las CTA y ATE, van al paro con movilización y ya aparecen críticas de otros dirigentes sindicales. Acaba de tuitear Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, que con paros domingueros no vamos a frenar la reforma laboral y menos el programa de ajuste brutal de Milei. Hay dirigentes que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no merecen pagar el costo de ese temor. La indignación social empezó a crecer y este es un momento que debemos aprovechar. Tenemos que representar a los sectores del pueblo que no se resignan, que quieren resistir. El paro debiera ser con movilización, dice Rodolfo Aguiar. No tenemos que descartar los piquetes y las protestas regionales, ¿no? O sea, a toda máquina, digamos. Sí, que es lo que se supone que debería suceder si de verdad, insisto, la central sindical quisiera participar de manera más activa de un plan de lucha, ¿no? El paro con piquetes y con movilización y otra cosa, ¿no? Y en todo caso un plan de lucha en serio, no te digo paro por tiempo indeterminado como proponen algunos sectores, no necesariamente, no lo sé. Ahora, articular las medidas de fuerza. Paro el día anterior, movilización el día de la protesta, bueno, en fin. Imaginar, ser audaces, de verdad querer influir. Si no, todo indica o da la sensación de que más que un plan de lucha es otra vez una concesión, otra vez la administración del conflicto para que no estalle. El tema es qué pasa después. Hay una nota muy interesante en el Le Monde Diplomatique de Fernando Rosso, un amigo, analista político, que dice que, obviamente, en primer lugar, lo que queda por delante es el trámite en diputados y que el gobierno intentará construir mayorías con negocios transversales, presión mediática y promesas de gobernabilidad. Pero incluso si lo logra,
el centro del problema viene después, dice Fernando, que es la aplicación de la nueva ley. Y las tensiones que esto va a generar. Aplicar una reforma laboral no es un acto jurídico, es una tarea política cotidiana. Requiere disciplinar lugares de trabajo, reconfigurar convenios, administrar conflictos, contener respuestas, quebrar resistencias. Por eso, si finalmente se aprueba en diputados, la reforma puede abrir una guerra de posiciones, dice él. La pregunta es qué ocurrirá cuando la ley intente volverse práctica. O sea, llevar esta ley a la vida real. ¿Cómo reaccionarán los sindicatos de rama? ¿Qué harán los cuerpos de delegados? ¿Qué sucederá en sectores donde la herramienta de la huelga todavía tiene peso? ¿Y qué fracturas aparecerán en el interior de las conducciones sindicales? ¿Qué tendrán los dirigentes en la cabeza y qué pasará con la cabeza de los dirigentes? Dice Fernando Rosso en una nota que se titula "La reforma laboral se transformará en una guerra de posiciones". Definitivamente, si el gobierno logra avanzar, después hay que implementarla y después es la tensión que va a generar con los sindicatos que con la ley, sin la ley o con lo que quieras, en los lugares de trabajo van a presentar resistencia, van a presentar lucha. No es que se van a entregar mansamente a la pérdida de derechos adquiridos. Además de lo que luego sea o no, veremos, no sabemos, la judicialización, qué de todo esto termina en la justicia, en qué tiempos y demás. Esto no es que termina acá. Entonces, los movimientos de lo que estamos viendo de otro sector del sindicalismo que dice, bueno, no, a partir de ahora ya está, es un plan de lucha, incluso más allá de lo que pasa en el Congreso, va a ser interesante de observar, sobre todo conociendo la historia argentina. Una historia de luchas, de combates, de tensiones, de idas y vueltas, en momentos en los que parece que no pasa nada y que está todo dado y que, no sé, la interpretación es la sociedad quiere esto, la gente vota esto y qué sé yo, y de repente no sabes cuándo aparecen episodios que activan un cambio de tendencia, ¿no? en las relaciones políticas. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, un último testimonio en este sentido. Walter Correa, que viene del mundo sindical, pero es ministro de Trabajo bonaerense, aseguró que una huelga general es sumamente necesaria, también lo dijo en las últimas horas. Escuchando atentamente al compañero Cristian Jerónimo, ¿no? Dio a entender que va a haber medidas de acción directa y bueno, obviamente que... Sí, acá en Radio 10, más temprano. En Radio 10, que el día lunes se van a reunir los compañeros, las compañeras, evidentemente, hacia una medida de acción directa. Y yo creo que en esta situación tan extrema, donde este proyecto neutraliza todo tipo de derecho individual, de derecho colectivo, viola la Constitución, reforma la cuestión previsional, entiendo que como trabajador industrial que es sumamente necesario debido a esta coyuntura. Bien, ahí la postura también de Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, también sumándose a los sectores que viene pidiendo no solo huelga general, sino plan de lucha más activo. Mientras tanto, el gobierno dice que va a modificar el famoso artículo de las licencias por enfermedad de la reforma laboral. Hoy se reunieron Patricia Bullrich y Javier Milei, trabajando para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia, tuiteó Patricia Bullrich, y también Milei, con el famoso ya gesto de los pulgares para arriba, el mentón hacia el pecho y carita de pato. Dice, ¿feriado qué es eso?, se pregunta el presidente. Claro. Qué trabajador, qué laburante. Trabajando un feriado el presidente. Lo que conseguimos. Nosotros trabajamos... Por la lucha de los trabajadores. Claro. Los feriados. Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los 3 puntos decimos presentes, viva la libertad, carajo. Y mete ahí una foto con una despeinada Patricia Bullrich. También esta mañana ahí en... Ya lo vas a entender. Claro, exacto. Eso también es violento, como mensaje. Para mí es violento, es obsceno. Todos estamos teniendo que trabajar mucho más para no llegar a finales de mes. ¿Qué te haces el guapito posteando en Twitter que vos estás laburando? Sos presidente de la nación, andá a laburar. ¿De qué estamos hablando? Mérito, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sabiendo además... Casi que habría que esperar que le agradezcan. Claro. Que lo feliciten por trabajar un feriado. Qué increíble. Sí, qué increíble, un presidente laburando. Claro. Pero además esto, sabiendo que está siendo cada vez más difícil, que la gente multiplica los laburos, que no tiene más fines de semana, más allá de la cuestión de la reforma laboral, digo, de facto, la gente ha perdido muchísimos de sus derechos, ¿no? Sí, sí. Me parece obsceno, como siempre, la comunicación del presidente. Bueno, y mientras tanto el gobierno lo que espera es seguir adelante con su hoja de ruta, redoblar, busca darle dictamen de comisión al proyecto este miércoles y llevarlo a votación el jueves, luego de algunas críticas de
propios y extraños sobre uno de los puntos más polémicos y que además entró medio a último momento, que es el de, bueno, pagarte menos por enfermarte, básicamente. Entre un 25 y un 50% menos del salario según el tipo de lesión, de enfermedad o de lo que sea. Salió Patricia Bullrich a decir, bueno, ok, capaz es un montón. Pero tampoco es que dicen, vamos a dar marcha atrás, esto no es una concesión. Dice que para casos muy específicos. Bueno, escuchen, la encargada de comentar la supuesta modificación fue Patricia Bullrich anoche en TN. A ver. Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, para ponerle, digamos, determinada adjetivación, vamos a hacer una modificación y le vamos a dejar un 100%. Ahora, esto es muy importante lo que está diciendo Patricia. Sí, lo estamos trabajando. Solo en caso de corroboración concreta y fehaciente. Porque lo que sí queremos terminar, y ¿por qué el 50% hay que dejarlo? Porque la cantidad de certificados truchos, la cantidad de gente... A ver, tendríamos que tener muchos más presos, pero hay presos en todo el país por certificados truchos. ¿No es cierto? ¿Hay presos por certificados? Sí, hay médicos presos, hay un montón, hay clínicas que han tenido Tendría juicios. que haber mucho más. Mucho más, porque es terrible, es una mafia. Entonces, a ver, nosotros vinimos a terminar con las mafias. Esto es una mafia. Entonces, el trabajador que dice, che, me hago el vivo, no voy a trabajar durante 3 meses... Pasan, ¿no? Lo conocemos historias no te haces más el vivo. Ahora, si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50% del salario. Bueno, es realmente... es ridículo. Terrible. No, pero además Sí, es una a ver. argumentación tan ridícula como si vos detectás, suponiendo que sea cierto lo que acaba de Sí. decir, que la verdad es que andá a chequearlo a la concha de tu madre. Sí. La mafia de los trabajadores que no van a laburar. La mafia de los certificados truchos. Ahora resulta que tenemos la mafia de los certificados truchos. Sí. Suponiendo que eso fuese cierto, habla de tu inoperancia de poder atacar un problema puntual, que nuevamente tenemos que decir la parte por el todo, y en todo caso perjudicar a toda la masa trabajadora por una cuestión que vos no estás pudiendo resolver. Es una locura Sí. plantearlo en esos términos y no decir, no, muchachos, se acabó esto, esto es tan regresivo que no lo pueden plantear de esta manera. Entonces te lo pintan como el combate a la mafia. Como el combate a la mafia de los certificados truchos. El combate es una locura. Las mafias del que tiene un amigo médico y le dice, che, tirame así el lunes, no voy a laburar. Y es como si se tratara, ¿no? de verdaderamente un problema sistemático y estructural del empleo en la Argentina. Sí, somos unos genios los laburantes. Sí. Porque tenemos la es una mafia de los locura, juicios. Tenemos claro. La mafia de los certificados truchos, ¿no? Sí. ¿Qué más? Una mafia de las vacaciones. Gente que se quiere tomar todas vacaciones juntas. La mafia de los hoteleros que le quieren vender paquetes de 15 días a los trabajadores. La verdad, qué Somos todos mafiosos, la verdad, los laburantes somos Yo no todos sabía mafiosos. que teníamos tantas mafias. No. Si no, la Me verdad, hubieran avisado o hacíamos un usufructo. Claro. mirá lo que nos venimos a enterar ahora, ¿no? Avisen antes, boludo, Claro. ahora que la van a sacar. Yo no la agarré. No, yo tampoco. Claro. Bueno, atención, noticia de último momento, confirmado el paro de transportes. Paro nacional de 24 horas. Hay paro general nacional de los gremios enrolados en la UGAT. Paro general nacional de los medios de transporte de pasajeros, en defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados no habrá transporte, dice un comunicado firmado por Omar Maturano, secretario general de la UGAT, que es la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte. Una de las cámaras, de las centrales, está la CAT también, la Confederación Argentina Claro. de Transporte, que conduce Juan Carlos Schmid, pero en este caso la UGAT confirma, siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional. Se adhiere entonces también la UGAT y confirma a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el Consejo Directivo de la CGT, anunciando paro general nacional, es decir, paro total de los medios de transporte de pasajeros. Es lo que acaba de confirmar la UGAT, paro nacional de 24 horas, al igual que el paro de la CGT para el día en que se trate la reforma laboral en diputados.
Lo voy a sumar al secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, que está en línea con nosotros. Osvaldo, Matías Colombati en la tarde del Destape, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes. Bien, Osvaldo, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se confirma desde la CGT entonces para los próximos días? ¿Paro? ¿Paro sin movilización? ¿Cómo es el cronograma? Como se resolvió hoy en el Consejo Directivo, va a haber un paro sin movilización para el día que se trate la ley. ¿Puede ser este jueves o la semana que viene? Sí, casi con seguridad sería este jueves, pero existe la posibilidad que se traslade una semana más también. Osvaldo, ¿y por qué sin movilización? Porque fue la decisión de la mayoría de los compañeros. No fue unanimidad, pero fue la decisión de la mayoría. ¿Pero a qué responde estratégicamente, tácticamente, si se quiere, a que no haya movilización? Es que quieren detener todas las actividades, se llamó como una especie del silencio de todo lo que es las actividades que atienden a la CGT, y consideraron la mayoría de los secretarios generales que era la mejor opción parar el país. Hay otros sindicatos, incluso integran la CGT, que para el mismo día también van a movilizar al Congreso. ¿Ustedes lo tienen confirmado? ¿A qué atribuye esa diferencia en la metodología de la protesta? Nosotros, como Unión Obrera Metalúrgica, propusimos un cese de actividades a las 10 de la mañana y una movilización a la Plaza del Congreso, en concordancia con la actividad que venimos trayendo con las dos CTA y con algunos movimientos, que fuimos a Córdoba, Rosario, y la semana pasada, el día que se trató en senadores, también ocurrió lo mismo. Y pensamos hacer lo mismo para esta vez. ¿La UOM va a la plaza? Sí. Sí, se lo planteé a los compañeros del Consejo Directivo, que esa era nuestra posición, que no tenía que sonar como inorgánica, pero que era el plan de lucha que ya habíamos establecido hace rato con los cuerpos orgánicos de la Unión Obrera Metalúrgica. Por supuesto que el hecho de que todos los gremios del transporte se adhieran a la medida de fuerza el mismo día, tenemos que reconocer que nos complica la situación, porque muchos de los trabajadores metalúrgicos no van a poder llegar a las empresas. Por lo tanto, nosotros tenemos consejo directivo de la UON el día miércoles y ahí le vamos a dar tratamiento a este tema. Osvaldo, ¿no desinfla una convocatoria al Congreso el día en que se trata la reforma laboral el hecho de que la CGT convoca un paro sin movilización y justo ese día una central que no venía adhiriendo a los paros de la CGT, que es en general los gremios de transporte, también adhieran? ¿No desinfla eso la convocatoria, si se quiere, la presión que pueda existir en la calle por parte de los sindicatos en el momento en que se trata la reforma en el Congreso? Y nosotros creemos que sí. Por eso planteamos una alternativa. Pero indudablemente la mayoría considera que es el camino correcto. Nosotros creemos que la única forma de revertir total o parcialmente esta situación es llenando la plaza de los dos congresos. Osvaldo, Gaby te saluda. ¿Cómo te va? En ese sentido te pregunto si con tu experiencia, entendiendo que vos sos parte de la Unión Obrera Metalúrgica, de los metalúrgicos, pero que también estás dentro, y estás en el secretariado de ahí de la CGT, si crees que en estas horas, en estos días, antes de llegar al jueves, puede haber una posibilidad, evidentemente por la presión que está habiendo, de que se revierta esta decisión que se tomó de no movilizar por parte de la cúpula de la CGT. No creo que se cambie ya. Yo creo que es más factible que se cambien algunos artículos de la ley que se revierta el tema de no movilizar. No, yo creo que es una decisión tomada. Va a haber una conferencia de prensa del Consejo Directivo de la CGT a cargo del Triunvirato el día miércoles, y ahí se darán las explicaciones del caso de por qué la medida. Osvaldo, ¿esperan realmente que haya cambios en la ley? Mira, estaba recién leyendo unos portales donde aparentemente el tema de los descuentos por los días de enfermedad va a desaparecer de la ley. Creo que es una atrocidad lo que querían hacer, ¿no? La verdad que están tan cebados con que todo les sale bien, que ya están poniendo cosas para cambiar la ley que no tienen nada que ver con la creación de puestos de trabajo. Todos sabemos que esta ley no va a crear un solo puesto de trabajo. Pero bueno, es lo que hay en este momento, es lo que la gente votó, y nosotros como organizaciones gremiales tenemos la obligación de defenderle los intereses a nuestros afiliados. Cada uno de la forma que cree posible. Ahora, Osvaldo, por último,
realmente hay un sector de la CGT que cree que todavía dialogando, conversando, es posible obtener del gobierno, de un gobierno como el que estamos viendo y con estas características y con este tipo de reformas, algo a cambio, alguna modificación. ¿Dónde se explica o cómo, en qué resultados se explica la estrategia de la negociación y el diálogo permanente? El diálogo fue siempre la primera herramienta que se decidió tomar, ¿no? Y ese el triunvirato quien toma esa decisión, quien baja las líneas, que para eso fue electo. Se lo puede acompañar orgánicamente, se puede disentir internamente, pero fue la primera línea. Pero eso después quedó demostrado que no tiene ninguna validez con este gobierno. Y más fundamentalmente, no es solamente el gobierno, porque tenemos en claro cuál es el pensamiento político y económico del gobierno. Acá lo triste son los gobernadores, los diputados y los senadores de origen peronista que votaron en contra y que van a votar en contra. Ahí está el gran problema de la situación. Porque esperar algo del gobierno a favor de los trabajadores sabemos que no. Pero que haya diputados y senadores nuestros o que dicen ser nuestros y que voten en contra era algo que lamentablemente no estaba en los cálculos. ¿Con esos sectores tienen todavía algún tipo de conversación con gobernadores, con diputados, senadores? No sé si el triunvirato los tiene. Las organizaciones, o por lo menos a la cual yo pertenezco, la Unión Obrera Metalúrgica, no. Y por último, más allá de lo que suceda en el Congreso, vamos a suponer que el gobierno logra su triunfo táctico de aprobar una reforma laboral, además de las características de la reforma laboral de la que estamos hablando, ¿qué se imagina para después? Teniendo en cuenta también la historia argentina, ¿qué escenario se abre luego cuando haya que llevar esta ley a la práctica? Mirá, yo lo primero que veo es un litigio judicial enorme, ¿sí? Tanto sea de las organizaciones sindicales, las centrales obreras, los mismos gremios, de todo, ¿no? Y después cuando yo vea, pero tiene que ver también mucho de acuerdo a la actividad de cada sindicato. En el caso nuestro va a ser un conflicto cotidiano, ¿te imaginas? 19.000 empresas, 19.000 convenios colectivos de trabajo individuales. O sea, no podemos cerrar una paritaria de hace un año y medio, un poco más de un año y medio, con techín. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar un convenio colectivo todos los años? Y así consecuentemente. O sea, va a aumentar el conflicto. Totalmente, y así va a pasar con las asambleas, y así va a pasar con todo. Es una locura. Más por abajo que por arriba, entonces, evidentemente. Por supuesto que más por abajo que por arriba. Por supuesto. Osvaldo, gracias por el tiempo, un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Muy amable. Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT. Integra el secretariado de la CGT, pero es de la Unión Obrera Metalúrgica, que es el sindicato que conduce a nivel nacional Abel Furlan, que es de los más parado de mano, ¿no? Combativos y con otra estrategia a la de la central. Por eso la aclaración de él me da la sensación permanentemente de que ellos proponían una cosa y la... Está en su doble función, digamos. Sí. Digamos, integrante de la UOM, pero también es secretario gremial de la CGT. Bueno, la UOM, y con quien hablábamos recién, el secretario gremial de la CGT, tenía la propuesta de paro y movilización. La mesa chica, la central, en definitiva, la conducción de la CGT decidió paro, sin movilización, posiblemente para el jueves, si es que ese día se trata de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, y además la confirmación de que hay paro total de transporte de pasajeros. Lo acaba de confirmar ahí el gremio de la UGAT, que conduce Omar Maturano. Por lo tanto, no va a haber transporte. Y eso reconocía el propio secretario gremial de la CGT, desinfla la convocatoria de los trabajadores que quieran ir el jueves a la plaza. Exacto. Bueno, esa estrategia dividida favorece al gobierno, claramente, y desinfla un plan de lucha que, insisto, por eso le preguntaba sobre el final a Lobato también, abre una historia, abre un escenario. Yo no sé, por supuesto es muy difícil, sobre todo en un país como la Argentina, anticipar movimientos, conflictos y demás, pero uno puede suponer que después, con esa reforma laboral, con esa ley, en la vida real de un montón de sectores, especialmente de sectores que van a seguir siendo combativos, que tienen sus bases, que tienen sus delegados, que tienen sus comisiones internas, que tienen sindicatos que no van a esperar en la fábrica que vengan y les metan por la cabeza esa reforma laboral, va a haber tensión
y va a aumentar el conflicto. Pero si ya pasaba antes, sí. Imagínate el SUTNA, por ejemplo. Que no, claro. Ahora, esa misma reforma laboral es para los entreguistas una herramienta que les facilita el trabajo. Sí, claro. Por lo tanto, bueno, va a depender mucho del dirigente sindical que tengas, del tipo de sindicato, del tipo de laburo. Lo que sí es que, evidentemente, es un poco lo que decía Ferroso y lo que le preguntaste a Lobato, esto va a aumentar exponencialmente la conflictividad y probablemente en algunos momentos se torne muy caótico el asunto. Veremos. Bien, amigos, hasta ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Les parece? El resumen imposible y luego actualizamos la información internacional por fuera del resumen. Hoy muy centrado en la novedad del día. El paro confirmado de la CGT, paro sin movilización, sin transporte y el gobierno redoblando sus esfuerzos para avanzar con la reforma laboral esta misma semana.